Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase vamos a estudiar a los parásitos de tipo protozoos. Estos organismos son compuestos por células eucariontes y además unicelulares. Vamos a clasificar a estos protozoos dependiendo del tipo de locomoción que ellos presenten. El primer tipo de protozoo que vamos a estudiar corresponden a las amebas. Y el mecanismo de locomoción que estos parásitos presentan es a través de pseudópodos. Si bien en nuestro organismo pueden vivir varias de estas amebas, solo una de ellas es capaz de producir patología en el ser humano, y esta ameba que causa daño en el ser humano es la entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica va a producir un cuadro que se conoce como amebiasis. Esta amebiasis se puede presentar de diferentes maneras. Vamos a encontrar que en la mayoría de los casos la amebiasis es asintomática. Y para cuando hay síntomas, la enfermedad puede ser una enfermedad de tipo aguda o también puede ser de tipo crónica. La amebiasis se puede presentar también de dos maneras. Puede existir una amebiasis intestinal y también una amebiasis extraintestinal. Por lo general, solo algunas personas que cursan el cuadro de manera intestinal evolucionan a un cuadro extraintestinal. Solo de todos los infectados, el 1 al 5% puede evolucionar a esta forma extraintestinal, y por lo general este cuadro extraintestinal está asociado a varones. Como la amebiasis es una enfermedad que se puede manifestar de manera intestinal, a ella la clasificamos como una enteroparasitosis, pero también como una histoparasitosis, ya que puede causar daño en otros lugares. El responsable del cuadro infeccioso es uno de los estadios de la entamoeba histolítica, y precisamente vamos a revisar entonces a los estadios de esta entamoeba, que son los trofozoitos, que representan la forma vegetativa del parásito, tal como lo hemos estudiado para las unidades de bacteriología. La forma vegetativa de un parásito es aquella en que el microorganismo se puede alimentar. Gracias a que se alimenta puede producir energía, y gracias a que produce energía entonces se puede reproducir. Entonces esta enfermedad está explicada por los trofozoitos, y son estos trofozoitos los que van a causar el cuadro de amebiasis. Estos trofozoitos, cuando no encuentran las condiciones para multiplicarse, van a cambiar a las formas de resistencia que se conocen con el nombre de quistes. Entonces estos quistes son la forma de resistencia de estos protozoos. Hay que destacar que los quistes son menos resistentes que la forma de resistencia de las bacterias, que corresponden entonces a las esporas.
la forma de resistencia de las bacterias son las esporas y las esporas siguen siendo las formas más resistentes, por eso que cuando de los mecanismos de esterilización lo que se busca es eliminar a las esporas, ya que si eliminamos las esporas estamos asegurándonos de eliminar incluso esta forma de resistencia de los parásitos que son los quistes y por supuesto de sus formas vegetativas. Bueno, vamos a describir entonces a estos trofozoitos. Los trofozoitos de la entamoeba histolítica tienen una forma amorfa, ¿ya? Producto de la emisión de los pseudópodos, tienen un único núcleo y en ese núcleo vamos a encontrar una zona de cromatina que recibe el nombre de cariosoma. Es muy importante la descripción de este cariosoma en cuanto a su morfología y ubicación, porque desde que este cariosoma, esta zona de cromatina, que tendría el núcleo de la entamoeba histolítica, es puntiforme y además tendría una ubicación de tipo central. Eso para distinguir a esta entamoeba histolítica de otros comensales, como lo es la entamoeba coli, en donde la forma del trofozoito de la entamoeba coli es muy parecida a lo que estamos graficando en este momento, solo que el cariosoma de la entamoeba coli, un comensal, no estaría en la zona central, sino que estaría en una parte periférica del núcleo. Además, habrían otras pequeñas zonas de cromatinas condensadas que semejarían a conexiones entre la membrana nuclear y el cariosoma, dándole un aspecto como de carreta al núcleo de la entamoeba histolítica. Vamos a distinguir dos zonas de este parásito en el citoplasma, las más próximas al núcleo, es la zona que se denomina como endoplasma y es de tipo granuloso, donde van a haber reservas nutricionales. ¿Ya? Y esta zona granulosa es donde van a ocurrir los fenómenos por los cuales estos organismos se alimentan. ¿Ya? Los trofozoitos de la entamoeba histolítica van a ser capaces de realizar los procesos de fagocitosis, de tal manera que los fagosomas y los lisosomas se van a encontrar precisamente en la zona central del citoplasma, muy próximo al núcleo, y esta zona, que es de tipo granulosa, es la que se conoce como el endoplasma. También otro mecanismo que puede realizar esta célula es el fenómeno de pinocitosis, de tal manera que es la forma en que se va a nutrir esta célula principalmente. Y por otro lado tenemos la zona más externa del citoplasma, que es aquella que carece de gránulos, y sería el ectoplasma. En esta zona del ectoplasma se van a distinguir principalmente los filamentos de actina, ¿ya? Y por lo tanto son estos filamentos de actina los que van a permitir la formación de los pseudópodos, ya sea para que el organismo pueda alimentarse a través del fenómeno de fagocitosis, y también estos pseudópodos le permiten la locomoción a la entamoeba histolítica. Este trofozoito, cuando se siente amenazado, principalmente por cambios en el medio ambiente, este trofozoito va a desarrollar entonces el quiste. Los quistes son redondos y vamos a encontrar también entonces en el quiste el núcleo con las características que ya hemos descrito. El núcleo siempre es igual, ya sea para los trofozoitos o para los quistes. En una primera instancia, este núcleo sufre una primera fisión binaria y por lo tanto vamos a tener acá una primera estructura que en algunos textos se señala como un prequiste. Es un poquito más grande que el quiste definitivo, podría tener un tamaño de 5 a 20 micrómetros.
No olvidemos acá señalar el tamaño de los trofozoitos, que puede variar entre los 10, incluso hasta los 60 micrómetros. Esta gran diferencia de tamaño se debe a que en algunos sitios podrían estar emitiéndose los pseudópodos y en otros sitios no. Entonces, volvamos al prequiste. Cuando este trofozoito se ve amenazado por cambios en las condiciones externas, va a comenzar a formar el quiste. Vamos a hablar de un prequiste primero. Los quistes van a estar rodeados por lo general de una cubierta de tipo proteica que el propio trofozoito se encarga de sintetizar. Y luego el prequiste sufre un nuevo fenómeno de fisión binaria y vamos a tener finalmente un quiste. eh, si eran dos y ha ocurrido un fenómeno de división, ahora vamos a tener finalmente un quiste con 4 núcleos, lo que se conoce como un quiste tetranucleado, rodeado por la misma pared quística, que al microscopio óptico adquiere un aspecto de tipo refringente o brillante a la observación. Vamos a tener que cada núcleo es igual al que hemos descrito para el trofozoito, con el cariosoma central y puntiforme, y esta zona de cromatina que conectarían al cariosoma con la membrana nuclear. Este es el quiste maduro. Solamente el quiste maduro, que tiene 4 núcleos, también conocido como tetranucleado o también como tetrágeno, va a representar entonces la forma infectante de esta parasitosis. Esta cubierta entonces es la que le va a permitir a los quistes permanecer viable por un buen periodo de tiempo, sobre todo si hay condiciones de baja temperatura y humedad. El quiste maduro podría sobrevivir en el medio ambiente por varios meses. Por eso es que entonces representa la forma infectante. Si bien los trofozoitos, que son estas formas vegetativas, pueden salir al medio ambiente, por lo general son bastante lábiles y mueren cuando cambian inmediatamente las condiciones externas. Y ya no hay acceso entonces a estos nutrientes. Bueno, el quiste maduro es finalmente mucho más pequeño. Este quiste maduro tiene un tamaño de 10 micrómetros de diámetro y es entonces, como les decía, la forma infectante de este parásito. Vamos a describir entonces el ciclo de vida de esta parasitosis. Vamos a observar acá un esquema que tenía predibujado del sistema digestivo. Esta parasitosis, en el caso de la parasitosis de tipo intestinal, ambos estadios del parásito los vamos a encontrar entonces en el intestino grueso, que es donde se establece el parásito. Aquí en el intestino grueso vamos a encontrar ya sea los trofozoitos o también a los prequistes o quistes. Por supuesto que la persona que está parasitada va a estar eliminando a través de las deposiciones los mismos estadios que ya hemos mencionado. Los trofozoitos, los prequistes y los quistes ya maduros. Ya que los trofozoitos no tienen esta membrana quiste, la membrana quística, los trofozoitos mueren rápidamente en el medio ambiente, de tal manera que quienes son responsables de continuar el ciclo de vida del parásito son entonces estos quistes maduros, que son los que estamos observando aquí. Y ya que son las formas infectantes, los quistes maduros van a ingresar a un nuevo huésped susceptible a través de la vía oral, bajo un mecanismo de transmisión que ya hemos discutido en el curso de parasitología, que corresponde al fecalismo. Recordar que cuando hablamos de fecalismo estamos hablando de alimentos o también bebidas que puedan estar contaminadas con fecas y por supuesto debe estar presente el quiste. También cuando hablamos de fecalismo no debemos olvidar la presencia de vectores mecánicos que podrían posarse sobre las deposiciones como moscas y baratas y también el contacto sexual de tipo ano-boca. Esas son las formas entonces que debemos considerar
para esta transmisión que es el fecalismo. Eh, entonces ya como podemos visualizar en este esquema, ya bastante breve del ciclo de vida del parásito, no es necesario otro huésped, de tal manera que el ciclo de la entamoeba histolítica, este protozoo que estamos estudiando, es un ciclo de tipo monoxénico, lo cual significa que para concluir el ciclo de vida se requiere de un único huésped, y en este caso el huésped que nos interesa a nosotros estudiar es el ser humano. Bueno, las personas susceptibles que hayan practicado entonces fecalismo, ¿quién va a conseguir ingresar finalmente a través de la vía oral nuevamente al sistema digestivo? Son los quistes. Nuevamente tenemos acá que quien ingresa al sistema es un quiste tetranucleado, las otras formas no van a poder sobrevivir en el medio ambiente. Algunos de los quistes tetranucleados, siempre tenemos que mencionarlo y tenerlo presente, algunos de estos quistes tetranucleados van a ser destruidos cuando ingresan al sistema digestivo, ya sea por las enzimas, ya sea por la acidez del estómago. Los quistes que consiguen sobrevivir al medio ácido del estómago y a la enzima digestiva van a llegar primero al intestino delgado. Recordemos que la parasitosis se establece finalmente en el intestino grueso, pero lógicamente antes de llegar al intestino grueso van a pasar entonces al intestino delgado, y es aquí en el intestino delgado donde va a ocurrir este fenómeno que se conoce como el desenquistamiento. Este desenquistamiento solo va a ocurrir si se encuentran las condiciones que vamos a relatar a continuación. Tiene que haber una temperatura superior a la temperatura ambiental. También tiene que haber un pH, ¿ya? Que puede ser de tipo neutro o alcalino. Por eso es que el desenquistamiento ocurre no en el estómago, sino que va a ocurrir en el intestino delgado. Y la otra condición necesaria para que ocurra este desenquistamiento es que exista una baja concentración de oxígeno. Esas serían entonces las condiciones ideales, de tal manera que cuando llegue el quiste y se abra, tenemos que el quiste tiene 4 núcleos, lo que nos haría suponer que se liberan 4 trofosoditos, pero en realidad cuando ingresa el parásito a nuestro organismo, se estimula una última fisión binaria, de tal manera que lo que va a liberar cada quiste, que traía 4 núcleos, son finalmente 8 trofosoditos, ¿ya? Porque las condiciones del sistema digestivo van a estimular al quiste tetranucleado a una última fisión binaria, y por lo tanto en el intestino delgado se van a liberar finalmente por cada quiste que ingrese 8 trofosoditos. Cada uno de estos trofosoditos se van a ir a establecer entonces al intestino grueso, donde van entonces a causar el daño. Si observamos el intestino grueso de nuestro cuerpo, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Vamos a encontrar las vellosidades intestinales, y en los valles de estas vellosidades intestinales aparecen entonces las criptas de Libercum, donde podrían alojarse algunos de estos trofosoditos. Recordemos que en las criptas de Libercum es el lugar donde van a ir ocurriendo la renovación de las células epiteliales del intestino. Ya, esto que estoy dibujando acá representaría entonces todo el conjunto de células epiteliales, que son células, ¿no es cierto?, que tienen microvellosidades y son más bien de tipo cilíndricas. Inmediatamente por debajo del epitelio intestinal nos vamos a encontrar entonces con tejido conectivo laxo,
pero por en cuanto vamos a visualizar qué estaría ocurriendo entonces en las vellosidades y también en este epitelio del intestino grueso. Como les mencionaba, el intestino grueso tiene estas zonas en los valles de las vellosidades que se denominan como criptas de Lieberkühn. Y la importancia que tienen estas criptas de Lieberkühn es que, bueno, todo el epitelio intestinal está recubierto de moco y por supuesto que las criptas de Lieberkühn también, y por lo tanto es un buen sitio para que aquí en estas criptas de Lieberkühn permanezcan eh, algunos de estos trofozoitos ocultos de cualquier proceso. De tal manera que cuando estamos hablando de que la infección es de tipo asintomática, yo les explicaba hace un instante que la amibiasis puede ser entonces de tipo asintomática y en la mayoría de los casos de infecciones es asintomática. De hecho, el 90% de estos cuadros asintomáticos corresponden eh, entonces a este tipo de proceso en donde básicamente el microorganismo está en equilibrio con el sistema inmunológico y en muchas oportunidades se entiende que el trofozoito estaría aquí reclutado, de alguna manera escondido, ¿ya?, en las criptas de Lieberkühn. Las personas que son asintomáticas son importantes epidemiológicamente porque estas personas asintomáticas no tienen síntomas. Y en este caso, la sintomatología característica de la amibiasis es la diarrea. Entonces, las personas asintomáticas estarían realizando fecas normales. La consistencia de la deposición sería normal. Y estas personas van a estar siendo portadores de la enfermedad y muchos de estos trofozoitos van a pasar a los estados de quistes tetranucleados y en la mayoría de los casos cuando las fecas son normales, las fecas estarían arrastrando estos quistes que son las formas infectantes y por lo tanto una persona portadora podría estar liberando hasta 15 millones, millones de quistes, y lo que es de mucha importancia epidemiológica, ¿ya? Porque son estos quistes precisamente las formas infectantes las que podrían ser consumidas por fecalismo para continuar el ciclo de vida del parásito. Ahora, si nos acercamos un poco entonces a mirar el epitelio intestinal, lo vamos a encontrar con estas células que son de tipo cilíndricas, cada una de estas células, ¿no es cierto?, con sus microvellosidades. Aquí teníamos entonces los enterocitos. Por debajo de estas células, que son los enterocitos, estaría, ¿no es cierto?, la membrana basal, y luego tendríamos el tejido conjuntivo, en donde van a estar pasando, por supuesto, los capilares, ¿sí? Esto es entonces, si pudiéramos observar básicamente una pequeña fracción de ese epitelio intestinal, recién veíamos la vellosidad intestinal, ahora estamos haciendo un zoom de esa zona. ¿Y qué va a ocurrir cuando aparecen entonces los síntomas de la enfermedad? ¿A qué se deben? ¿Cómo se explica la aparición entonces de estos síntomas? La entamoeba histolítica, como entonces esta ameba, va a estar liberando una serie de elementos que son sus factores de virulencia. Uno de esos primeros factores de virulencia es la liberación de una proteasas. Van a estar entonces secretando proteasas. Esto con el fin de poder obtener nutrientes, un poco similar a lo que hacen las bacterias. Van a estar liberando enzimas de tipo proteasas. Y estas proteasas van a comenzar a hacer daño entonces en estas células epiteliales del intestino grueso. Por lo tanto, la presencia de estas proteasas podría explicar cómo este parásito se va abriendo camino en el epitelio intestinal. Otra cosa que va a liberar hacia el exterior esta entamoeba histolítica es una proteína que ha recibido el nombre de amebaporo,
puesto que es una proteína que se va a insertar en la superficie de los enterocitos y va a permitir el ingreso entonces de agua hacia el interior de los enterocitos, y también esto colabora con la destrucción de la célula epitelial. Entonces, tenemos dos mecanismos por los cuales la entamoeba histolítica destruye a las células epiteliales del intestino. Una son estas proteasas y la otra es la ameba poro. Y otra cosa importante que va a ocurrir es que la ameba poro, perdón, la entamoeba histolítica va a poseer en su superficie una proteína, que ya también la hemos mencionado en alguna otra oportunidad, que es la proteína de tipo lectina. Y esta lectina establece interacciones con residuos de carbohidratos. Van a ver acá residuos de carbohidratos de la célula huésped. Por lo tanto, eso le va a permitir a la entamoeba histolítica el proceso de adherencia, adhesión, ¿sí? Al epitelio intestinal. Esta adhesión se establece con residuos que son de galactosa. Vamos a escribir acá cuáles son estos carbohidratos presentes. ¿Ya? Son residuos de algunos carbohidratos como lo son la galactosa y también la N-acetilgalactosamina. Es importante mencionar estos residuos de carbohidratos porque las bacterias que habitan en el intestino, ¿ya? Estas que son parte de la microbiota y muchas veces son del tipo enterobacterias, estas bacterias podrían en muchas oportunidades estar secretando, ¿ya? Estas bacterias entonces, bacterias de la microbiota intestinal, podrían estar protegiéndonos de las infecciones por la entamoeba histolítica, porque estas bacterias producen una enzima que se conoce como glicosidasas, y estas enzimas, las glicosidasas entonces producidas por estas bacterias de la microbiota, lo que hacen es destruir estos residuos de carbohidratos en las células huésped. Por lo tanto, gracias a estas enzimas, la microbiota de nuestro intestino cumple un rol de protegernos de la presencia de esta entamoeba histolítica. Entonces, mientras que la entamoeba histolítica necesita estos residuos de carbohidratos, nuestras bacterias de la microbiota lo que hacen es deshacerse de estos residuos y por lo tanto cumplen un rol protector. Bueno, la entamoeba histolítica, ya como lo podemos advertir, si destruye las células del epitelio, puede abrirse camino, destruir el epitelio, llegar al tejido conjuntivo laxo y destruir entonces los capilares. De tal manera que esto explica la formación de las úlceras y explica el dolor de la sintomatología de la amebiasis intestinal. Y como hay daño en el epitelio, la ausencia de epitelio va a ayudarnos a entender por qué aparecen entonces diarreas. Y muchas veces estas diarreas son sanguinolentas, ya que si la bacteria llega a destruir acá el capilar, es lógico que si se destruye el capilar, si se abre camino acá la bacteria, el tejido, ¿no es cierto? La sangre va a salir hacia el lumen y por supuesto que la entamoeba histolítica podría incluso alimentarse de estos glóbulos rojos, y es bastante común que en los estudios coproparasitológicos de las personas con amibiasis se encuentren en el interior del citoplasma de esta entamoeba histolítica glóbulos rojos que han sido fagocitados. Vamos a graficar aquí nuevamente el epitelio intestinal, nos vamos a alejar un poquito. Entonces tenemos acá a la entamoeba, que gracias a todos estos mecanismos factores de virulencia, las proteasas, la presencia de la lectina para adherirse, la presencia de la ameba poro, comienzan entonces a destruir. ¿Ya? Piensen ustedes que los trofozoitos o estas formas vegetativas se están multiplicando,
Por lo tanto, no estamos hablando de un solo protozoo, estamos hablando de varios de ellos, todos liberando los mismos factores de virulencia y por lo tanto cada uno de ellos va a comenzar a producir destrucción del epitelio y inicialmente las úlceras que aparecen son, son angostas y cuando se van haciendo cada vez más profundas y cuando van avanzando, se van haciendo cada vez más gruesas este daño tisular y por lo tanto si tenemos varias úlceras, estas úlceras podrían comenzar finalmente a fusionarse y el daño podría comprometer a todo el intestino grueso. Y por supuesto que cuando la úlcera va avanzando, como ya lo hemos mencionado, podría involucrar acá daño en los capilares y por lo tanto eso explicaría por qué le aparecen deposiciones sanguinolentas en las personas que sufren de este fenómeno de amibiasis. Bueno, las úlceras, como les explicaba al principio, son estrechas y en la profundidad son más gruesas. A estas úlceras se le han denominado como úlceras en cuello de botella. Y es lo característico entonces de esta amebiasis intestinal. Vamos a volver a nuestro esquema del sistema digestivo. Ahora que ya hemos ido avanzando en la patología del microorganismo. Eh, la amibiasis puede afectar a todo el intestino, sin embargo, pueden aparecer afectaciones locales, como por ejemplo si las úlceras aparecen en la zona del recto sigmoideo, eh, la zona recto sigmoidea, perdón, se va a hablar entonces de una rectocolitis. ¿Ya? Así se denominaría entonces el cuadro agudo. Si las úlceras entonces están afectando entonces a una zona en particular, aquí podrían haber algunos síntomas como es el tenesmo o el pujo, ¿ya? Podría haber fiebre también. Otra forma en que se podría presentar es que afecte la amibiasis solo a la zona del ciego y del apéndice y por lo tanto acá se podría manifestar la enfermedad como lo que se conoce como una tifloapendicitis, ¿ya? Que sería un cuadro muy parecido al de la apendicitis. Y ya para cuando el compromiso es a lo largo de todo el intestino grueso, ¿ya? Si el cuadro afecta a todo el intestino grueso, entonces vamos a hablar de una colitis fulminante. Este cuadro de colitis fulminante es el más severo porque como ya hemos ido entendiendo, el parásito se abre camino y por lo tanto podría afectar a otras zonas y una de las primeras complicaciones cuando hay este tipo de cuadro, ¿ya? Complicaciones, de la primera que vamos a hablar entonces es que existe una perforación y esto derive en un cuadro de peritonitis. Y la segunda complicación es que la amibiasis se disemina hacia otros lugares y por lo tanto va a aparecer la amibiasis o amebiasis extraintestinal. Entonces, volvamos a nuestro esquema del intestino. Las úlceras podrían aparecer, vamos a graficar las úlceras, ¿sí? A lo largo de todo el intestino o podrían estar localizadas en la zona del ciego y del apéndice o exclusivamente en la zona del recto. O también, ¿no es cierto?, en el caso de la colitis fulminante, las úlceras podrían estar a lo largo de todo el trayecto. Las amebiasis extraintestinales comienzan en el intestino, siempre en el intestino grueso, pero por una continuidad de tejido, el parásito, estas úlceras podrían ir abriendo ese camino hasta llegar al hígado, que es el órgano que se ve mayormente afectado, y podría entonces aparecer una lesión hepática
que muchas veces se describe como un absceso hepático, pero es una denominación errónea, puesto que aquí no hay pus, ya, solamente va a haber sangre, tejido hepático necrosado y la propia entamoeba histolítica, que a veces es muy difícil de visualizar, de tal manera que cuando hay lesiones, principalmente en el hígado, esta se manifiesta por una triada de síntomas que son la hepatomegalia, la fiebre y el dolor. Y el diagnóstico en este caso es a través de una punción, obtener el material que se ha acumulado acá en la lesión hepática, y lo que se va a obtener es un líquido de color café que se describe como achocolatado, en donde vamos a encontrar escasos trofozoitos, de tal manera que para el diagnóstico en este caso, una vez que se hace la punción, es exclusivamente a través de la técnica de PCR, ¿ya? Que es la reacción de polimerasa en cadena. Como se buscan genes del microorganismo, aunque existan unos pocos de estos, la técnica de PCR los va a poder detectar. Estas lesiones extraintestinales podrían seguir avanzando, ¿ya? Este daño, ¿no es cierto?, podría atravesar el diafragma y establecerse en el pulmón. De tal manera que también podríamos tener acá lesiones por la entamoeba en el pulmón. Y también, por supuesto, que si el microorganismo ha sido capaz de penetrar el epitelio intestinal y llegar entonces o destruir los capilares, es lógico también que los trofozoitos, estos trofozoitos que estaban inicialmente en el intestino, puedan movilizarse a través de la sangre o también a través de la linfa y llegar a otros órganos, como por ejemplo eh, en el encéfalo. Ya, también se han detectado otras zonas por proximidad, como son la piel, los genitales, la zona perianal, la pared abdominal, ya, el pleura pulmonar y la región pericardíaca. Ya, son varias zonas entonces donde la entamoeba histolítica se puede establecer de manera eh, extraintestinal. Eh, el diagnóstico, además del examen coproparasitológico, volvamos acá a nuestro esquema. Recuerden que la persona que está infectada va a estar liberando en sus deposiciones a los trofozoitos, a los prequistes y a los quistes. Toda esta forma entonces que aparecen en las deposiciones son también formas de diagnóstico en el examen coproparasitológico. Como característicamente el parásito produce úlceras a lo largo de todo el intestino grueso, exámenes donde podamos observar las paredes del intestino también sirven como diagnóstico. Una rectoscopía o una colonoscopía también son útiles para la visualización de estas úlceras. También en el diagnóstico se consideran métodos serológicos, ¿ya? Una inmunofluorescencia indirecta o incluso técnicas como el test de ELISA pueden ser em, métodos de diagnósticos necesarios para esta parasitosis. Y por último, entonces, con respecto a la entamoeba histolítica, es necesario hablar del tratamiento. El tratamiento también es un poco más complejo que en otras parasitosis, en el sentido de que el parásito puede estar en el intestino o puede estar en otro tejido. Entonces, todos los tratamientos que vamos a mencionar a continuación cumplen el rol de ser amebicidas. Van a destruir entonces a los protozoos, solamente que vamos a tener que distinguir tratamientos que son, o se denominan de la siguiente manera. Vamos a tener tratamientos luminales, que son aquellos tratamientos que van a matar a estas amebas cuando estén en el lumen del intestino. También vamos a tener aquellos que son tisulares para cuando la entamoeba histolítica se ha movilizado desde el intestino hacia otras zonas. Y también tenemos algunos tratamientos que pueden ser principalmente tisulares, pero con un efecto menor,
luminal. Vamos a dar solo un ejemplo de cada uno. Hay varias posibilidades, pero para no extendernos demasiado, vamos a dar solo un ejemplo de cada uno. En el caso de los luminales, tenemos al teclosan. Esta sería entonces la droga eh, amebicida, si es que el parásito está exclusivamente en el intestino. Si el parásito se ha diseminado, tenemos los nitromidazoles. Y en el caso de que existan problemas en ambos sitios todavía, ¿no es cierto? Eh, el metronidazol es un ejemplo que podría servir para cuando el parásito persiste en el lumen del intestino y también se ha diseminado hacia otros lugares. Como la forma de transmitirse la enfermedad es a través del fecalismo, las formas de prevención tienen que ver precisamente con evitar el contacto con fecas. Podemos considerar entonces el lavado de manos después de ir al baño, el lavado de manos antes de manipular alimentos, cocinar bien nuestras verduras principalmente. Las frutas deberían ser consumidas peladas o lavadas. em, También evitar la presencia de vectores mecánicos, evitar el contacto ano-boca en las relaciones sexuales y una correcta disposición de excretas, además del tratamiento de las personas que están infectadas como mecanismos de prevención. Vamos a continuar el estudio de los protozoos. Vamos ahora a mencionar a un ejemplo de otro tipo de protozoos que son los organismos ciliados. Recuerden que los protozoos se clasifican según el mecanismo de locomoción. En este caso, el mecanismo de locomoción de los ciliados son precisamente la presencia de cilios. Bueno, el único ciliado, así como la única ameba que causa patología en el ser humano era la entamoeba histolítica, el único ciliado capaz de producir patología en el ser humano es el Balantidium coli. El Balantidium coli. El nombre de la parasitosis es la balantidiosis. Y esta balantidiosis se manifiesta también dependiendo del número de microorganismos. En el caso de que se establezca una especie eh, de equilibrio entre el microorganismo y el sistema inmunológico, puede ser asintomático, pero también la balantidiosis puede presentarse de manera aguda y de manera crónica. Es bastante común que estos procesos parasitarios lleguen a establecerse de manera crónica y en el caso de la enfermedad aguda está caracterizada esta balantidiosis por la aparición de úlceras y diarreas. Estas diarreas, al igual como en la amibiasis, las diarreas son con sangre. Estas diarreas son mucho más sanguinolentas, podríamos marcarlas como tres cruces estas diarreas con sangre, puesto que el diámetro de la úlcera es mucho mayor que en el caso de la amibiasis. El único detalle que es distinto al de la amibiasis es que la amibiasis habíamos mencionado que las infecciones pueden ser intestinales y también podrían ser entonces extraintestinales. Lo que va a ocurrir entonces con la balantidiosis es que no ocurre este fenómeno extraintestinal. La infección por la balantidiosis es exclusivamente de tipo intestinal, por lo tanto, la balantidiosis es exclusivamente una enteroparasitosis. Si bien el ciclo es de tipo monoxénico, igual como la amibiasis, se necesita entonces de un único huésped para, para completar el ciclo de vida.
La balantidiosis es una zoonosis, en donde quienes, otros huéspedes que pueden ser afectados, por supuesto que el que a nosotros nos va a interesar, el huésped que a nosotros nos interesa, siempre es el ser humano, pero como es una zoonosis, algunos animales también podrían estar involucrados, y estos animales involucrados para decir que esto es una zoonosis son principalmente el cerdo, pero el Balantium coli se ha encontrado también en algunos primates y también en algunos roedores. De tal manera que, sin embargo, el huésped animal mm, mayormente relacionado con el ser humano son entonces los cerdos. Bueno, el responsable de la balantidiosis, al igual como hemos descrito con la antiamoeba histolítica, son los trofozoitos. Los trofozoitos de este Balantium son unos protozoos bastante grandes, ¿ya? Y van a estar entonces recubiertos de cilios. Recuerden que en una célula eucarionte, quien construye a los cilios y a los flagelos son los microtúbulos. Y estos flagelos y microtúbulos, aunque en el esquema no lo parece, todos estos cilios están recubiertos por membrana plasmática. Si nosotros hacemos una observación del cilio, veríamos una estructura como esta. Este sería entonces el cilio. En el interior del cilio, los microtúbulos. Esto siempre la configuración 9 más 2. Habrían 9 pares periféricos y un par central. Y alrededor entonces de los microtúbulos estaría la membrana plasmática. Esto es muy importante de tener presente porque básicamente estas células tienen que poder alimentarse y tienen que alimentarse a través de procesos de fagocitosis y pinocitosis. Van a tener que captar sus nutrientes desde el medio a través de estos procesos que son de fagocitosis y pinocitosis. Entonces, donde están ubicados los cilios, hay un problema para poder realizar estos procesos de fagocitosis y pinocitosis, porque donde hay cilios hay microtúbulos. Entonces, procesos de modificación de la membrana plasmática no pueden ocurrir. De tal manera que estas células han resuelto esta situación por la presencia de los cilios en presentar estas invaginaciones. Habrían dos invaginaciones, una en la parte anterior del parásito y otra en la parte posterior. En la invaginación de la membrana plasmática anterior se conoce con el nombre de citostoma. Sería una especie de boca primitiva, entonces es en estos sitios donde estarían ocurriendo, en el citostoma, los fenómenos de fagocitosis y pinocitosis. Una vez que el microorganismo, en este caso el Balantidium, está liberando desechos, esos desechos van a ser liberados a través de fenómenos como la exocitosis. Y este fenómeno de exocitosis van a ocurrir entonces por la otra invaginación que recibe el nombre de citopigio, que sería una especie de, entonces, de un ano primitivo por donde van a salir los desechos de esta célula. ¿Ya? Como es una célula eucarionte, vamos a encontrar un núcleo, ¿ya? Que se va a denominar como macronúcleo y tiene la forma arriñonada, ¿ya? Una forma como la de un riñón, por eso de una forma arriñonada, y además un micronúcleo. ¿Ya? Un micronúcleo entonces justo en la hendidura del macronúcleo. Bueno, les decía que este protozoo es uno de los más grandes, va a tener un largo aproximado de unos 150 micrómetros y un ancho, por otro lado, de 40 o 70 micrómetros. ¿Ya? Ese sería el ancho o también el diámetro de esta célula.
Bueno, tal como ocurre con los trofosoditos de la entamoeba histolítica, cuando los trofosoditos no encuentran las condiciones para subsistir, eh, estos trofosoditos comienzan a secretar la membrana quística, que nuevamente es una membrana doble, también de tipo proteica, que también en las muestras de fecas de las personas infectadas se van a ver refringentes, ¿ya? Y en el interior se van a observar de forma redondeada, ¿ya? Porque el trofosodito es ovalado, los quistes son más bien redondos, son mucho más pequeños los quistes, de 40 a 60 micrómetros de diámetros, ¿ya? Rodeado entonces por esta doble membrana quística, y en el quiste se van a observar algunos restos de los cilios, ¿ya? Cada quiste contiene un único trofosodito y se pueden observar algunas características del trofosodito como el macronúcleo y el micronúcleo, que están listos em, para abandonar esta estructura que es el quiste y comenzar un nuevo proceso infeccioso. Precisamente los quistes representan las formas, las formas infectantes, y las personas que estén infectadas por estos parásitos van a estar liberando en sus deposiciones, las personas y los animales, ¿ya? No olvidemos que es una zoonosis. Animales y personas infectadas van a estar liberando trofosodito y quiste, por lo tanto ambos representan formas, formas de diagnóstico. Bueno, ¿dónde se establecen eh, estos organismos? Se van a establecer nuevamente en el intestino grueso. Este va a ser el sitio que van a colonizar. Vamos a graficar aquí el intestino, ¿no es cierto? La pared intestinal, al Balantidium coli. Tenemos acá al trofozoito. Este trofozoito se divide por fisión binaria, que es un mecanismo de reproducción. Este mecanismo de fisión binaria eh, es un mecanismo de reproducción asexuado, y por lo tanto estos trofosoditos, cuando se están replicando y comienzan a liberar una serie de enzimas que comienzan a hacer daño al epitelio, y este epitelio entonces comienza a ser destruido, van a generar unas úlceras, que como lo mencioné en un instante, estas úlceras son eh, más gruesas que las que produce la entamoeba histolítica, y por supuesto que cuando se genera la úlcera también se podrían dañar los capilares, ya, próximos al epitelio intestinal, y por lo tanto va a haber una mayor liberación de sangre hacia el lumen intestinal, y por lo tanto van a haber úlceras mayormente sanguinolentas. Otra cosa importante de señalar de los trofosoditos del Balantidium coli es que estos trofosoditos pueden practicar una especie de replicación eh, sexuada, en donde dos Balantidium diferentes se podrían eh, complementar y realizar un intercambio del material hereditario, pero solo aquel que involucra eh, al micronúcleo. Entonces aquí podemos ver el macronúcleo de ambos, y entonces en este fenómeno parte del contenido hereditario del micronúcleo pasa de un balantidio a otro, y este fenómeno se conoce como conjugación, conjugación, que es una forma de reproducción ahora sí sexuada. Sin embargo, si lo pensamos, ¿cuántos Balantidium se han encontrado aquí? Son dos que se encontraron, se fusionan en parte para realizar este fenómeno de conjugación, intercambian material hereditario de los micronúcleos, pero al término, ¿ya? Al término del proceso, ¿ya? Eh, tenemos acá
dos balantidios que se encontraron y cuando terminen el proceso de conjugación siguen su camino separado y por lo tanto, si bien se considera como una reproducción sexual, este mecanismo de traspaso de información hereditaria no permite ampliar el número de microorganismos. Por lo tanto, solamente la fisión binaria permitiría esa multiplicación. ¿Ya? Los procesos de balantidiosis, como ya los mencioné en un instante, eh, se pueden presentar de manera aguda, donde va a haber los síntomas muy parecidos a lo que ocurría con la amibiasis. Podría haber pujos de Nesmo, vómitos, deshidratación, malestar general. También podría haber complicaciones por la perforación de las paredes del intestino y produce también peritonitis. Ahora, cuando la balantidiosis es crónica pasa exactamente lo mismo que en el caso de la amibiasis. Va a haber periodos de diarreas que pueden tener sangre y moco, podrían o no tenerla, y otros periodos de estreñimiento. Bueno, también, ya que hemos señalado aquí la presencia de esta reproducción sexuada, es necesario volver aquí al principio, a una de las primeras características que hemos señalado, que el huésped, entonces en este caso, el ser humano, el cerdo, los primates y los roedores, todos ellos, ya que hay un tipo de reproducción sexuada, son huésped, ¿ya? Son huésped entonces definitivo eh, del Balantidium coli. El diagnóstico de la balantidiosis se puede realizar eh, por el examen coproparasitológico. El examen coproparasitológico, donde podríamos encontrar tanto a los trofocitos como a los quistes. También se pueden hacer estudios por imágenes, eh, también a través de biopsias. Y el tratamiento para esta parasitosis, el tratamiento puede ser variado, incluso incluye a un antibiótico que es la tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro, es una droga que se utiliza principalmente para destruir a las bacterias, que inhiben la síntesis de algunas proteínas. Por lo tanto es bactericida. Sin embargo, se ha demostrado que esta tetraciclina, ampliando mucho más el espectro de acción de este antibiótico, puede destruir incluso a estos protozoos. Otros tratamientos son el sulfato de eh, paramomicina, el sulfato de aminocidina, la yodoquinolona y la nitazoxamida. Ya, esos serían entonces los tratamientos. Sulfato de paramomicina, también el sulfato de aminocidina, yodoquinolona y también esta que me compliqué al mencionarlo, que es la nitazoxamida. Los mecanismos de prevención son muy similares al de la entamoeba histolítica. Es necesario entonces evitar el fecalismo, ya que esa es la forma en que se transmite la enfermedad, no solamente en contacto con fecas humanas, sino que también en contacto de las fecas de otros animales, ¿ya? Principalmente el cerdo. A continuación, vamos a estudiar otro tipo de protozoos que corresponden a los que presentan un flagelo para locomoverse, y estos protozoos son los flagelados. Hay varios tipos de flagelados. Eh, Vamos a estudiar en esta clase a dos de ellos. El primero que vamos a estudiar es
la Trichomonas vaginalis y también a la Giardia intestinalis. Vamos a comenzar entonces con la Giardia para continuar con aquellos que producen infecciones en, en el intestino. Este parásito, que es la Giardia intestinalis, produce una parasitosis que se conoce como giardiasis y nuevamente la patología puede ser de tipo asintomática, puede ser aguda o también puede pasar a crónica. El responsable de la parasitosis son nuevamente los trofozoitos, que corresponden a las formas vegetativas. Los trofozoitos de la giardia son bastante particulares. Vamos a describir a este parásito entonces. Tienen la forma de una pera invertida. A diferencia de otras células eucariontes, van a presentar dos núcleos con sus respectivos nucleolos. El largo del trofozoito es de aproximadamente unos 10 a 20 micrómetros, en tanto que el ancho del parásito podría ser de 5 hasta 15 micrómetros. El parásito va a presentar en la parte media una acumulación de microtúbulos. Van a haber varios entonces de estos microtúbulos y que van a conformar una estructura entonces que se conoce con el nombre de axostilo. Entonces estos microtúbulos serían el axostilo del parásito. Estos axostilos emergen en diferentes partes del parásito formando los flagelos libres. Va a haber un par de flagelos en la parte anterior del parásito, dos pares de flagelos en la parte media y finalmente el parásito emerge en la parte posterior, o el axostilo emerge en la parte posterior con un nuevo par de flagelos. Son 4 pares de flagelos, 8 flagelos entonces en total. El parásito va a poseer una estructura que se denominan cuerpos parabasales. Esta estructura entonces que aparecen perpendiculares al axostilo son entonces estos cuerpos parabasales. Si miramos al trofozoito lateralmente, vamos a observar entonces que el parásito tiene una forma de coma. Vamos a distinguir entonces un lado que es cóncavo, ¿sí? Aquí un lado cóncavo y otro que es convexo. Y el grosor del parásito, si lo mirado desde un costado, sería de 2 a 4 micrómetros. Y en la parte que es convexa, los cuerpos parabasales ayudan a construir lo que se conoce como el disco suctor, que se va a comportar como una especie de ventosa para que este protozoo se pueda adherir a, a las vellosidades intestinales. Este disco suctor vamos a encontrar dos tipos de proteínas. Una de ellas la conocemos porque es parte de los microtúbulos, que es la proteína tubulina, y una proteína propia de esta célula, que es la giardina. Ambas proteínas, la tubulina y la giardina presentes en el disco suctor, tienen una actividad contráctil para favorecer entonces la adhesión del parásito en las vellosidades intestinales. Además, el parásito va a poseer en su superficie proteínas que ya hemos mencionado en varias oportunidades,
que serían las lectinas, que se adhieren a algunos carbohidratos. Estas lectinas entonces también participan, al igual que con el disco sector, en la adherencia de este parásito. Tal como ya hemos descrito para la entamoeba histolítica y para el Balantidium coli, cuando el parásito no encuentra las condiciones adecuadas para multiplicarse, ya que los trofocitos son las formas vegetativas y van a estar multiplicándose por fisión binaria, cuando no se encuentren las condiciones, el parásito va a desarrollar los quistes, que representan, como en todas estas enfermedades de tipo intestinales, la forma infectante. Este quiste de la Giardia intestinales también está rodeado por una pared quística que es una doble membrana refringente. El largo de estos quistes varía entre los 8 a los 12 micrómetros y el ancho por ahí por los 7 a los 10 micrómetros. En su interior vamos a encontrar algunas estructuras de los trofozoitos. Cada quiste posee en su interior 4 núcleos. Recuerden que cada trofozoito tiene 2, de tal manera que cuando ingrese un nuevo quiste a nuestro organismo, cada quiste va a ser capaz de liberar 2 trofozoitos en el intestino delgado, que es donde finalmente se establece la enfermedad. En el quiste también se pueden observar algunos elementos propios de los trofozoitos, como son algunos flagelos y los cuerpos parabasales. ¿Ya? Bueno, tal como ya lo podemos advertir, esta giardiasis es una enfermedad que afecta al intestino delgado, de tal manera que inmediatamente podríamos mencionar que la giardiasis es una enteroparasitosis. La forma en que se adquiere la giardiasis es eh, a través del fecalismo. Esa va a ser la forma de transmisión. Y lo que se va a estar ingiriendo entonces a través del fecalismo son los quistes, que son las formas infectantes, y tal como ocurre en otras formas de fecalismo que hemos analizado hasta ahora, esto incluye a alimentos y bebidas contaminadas, la presencia de vectores y el contacto ano-boca. Esa va a ser la forma en que ingresa el parásito a nuestro organismo. Ya que los quistes ingresan por vía oral, algunos de los quistes son destruidos en el estómago nuevamente, los que sobreviven van a llegar entonces al intestino y en el intestino se libera cada quiste ingerido, va a liberar 2 trofozoitos que se establecen finalmente en el intestino delgado. Nuevamente estamos en presencia de una parasitosis que es de tipo monoxénica, no se requieren eh, de otras especies para que concluya la parasitosis o el ciclo de vida del parásito. Sin embargo, tal como ocurre con la balantidiosis, eh, se ha demostrado que la Giardia intestinalis puede ser o puede causar zoonosis, ya que se han detectado giardias intestinales en otros animales como son los castores, ¿ya? El ganado bovino, también en los coyotes, ¿ya? Pero principalmente en perros y gatos. ¿Ya? También podrían entonces estar presentes eh, estos parásitos. ¿Ya? Entonces, castores, eh, coyotes, vacas, en perros y gatos. Todo el ciclo de vida del parásito se puede realizar en solo uno de los huéspedes, ¿ya? Por eso es de tipo monoxénico, sin embargo, podría haber eh, contacto con el ser humano o desde el ser humano a los animales, de tal manera que estamos hablando de una zoonosis que es de tipo directa. ¿Ya? Los mismos estadios
en el animal que en el ser humano. La patología causada por la giardia, esta giardiasis se debe a que este microorganismo se va a adherir a las vellosidades intestinales de los enterocitos, a las microvellosidades de los enterocitos, y cuando aparezcan entonces estas yardias, gracias al disco suctor, estas yardias entonces van a estar adheridas a las microvellosidades, y podríamos graficar aquí los flagelos del parásito. Y lo que va a ocurrir es que estas yardias comienzan a dañar a los enterocitos, y el efecto que va a ocurrir entre estos enterocitos es que las vellosidades comienzan a achatarse, también comienzan a aparecer vacuolas, ¿ya? Producto del daño a las células. Esta sería entonces en una primera instancia los trofozoitos de la yardia. La permanencia del trofozoito entonces comienza a provocar que las microvellosidades de los enterocitos se comiencen a cortar, de tal manera que esto luego genera que las células sanas se comiencen a generar, van a aparecer las zonas distales de las vellosidades engrosadas, y en algunos casos podrían aparecer vellosidades que nacen desde otras anteriores, y por lo tanto hay un grave daño celular en los enterocitos, y por lo tanto estas células que son nuevas también parecen con vacuolas, por lo tanto pierden la capacidad de absorber correctamente, y una de las complicaciones cuando no hay tratamiento para esta giardiasis es el síndrome de mala absorción. Esta es la complicación más importante que se va a presentar producto de la presencia de la giardia intestinalis. Es un síndrome que afecta la absorción de todos los nutrientes, ya sean carbohidratos, lípidos y proteínas. Se van a dar principalmente en menores de 2 años. Esa es la población mayormente afectada por este síndrome de mala absorción. Además, se ha visto que las personas que presentan este síndrome de mala absorción, las enzimas digestivas pierden actividad, ¿ya? Algunas de ellas pueden ser la tripsina, la quimiotripsina o la lipasa o la fosfolipasa, pierden su acción digestiva, y por lo tanto agrava este fenómeno de síndrome de mala absorción. Por supuesto que esto va a generar retardo en el desarrollo de estas personas, los menores de 2 años. Sin embargo, el cuadro es reversible cuando se ha eliminado entonces al parásito. ¿Qué sintomatologías vamos a presentar durante el cuadro que es agudo? Recuerden que habíamos mencionado que dependiendo del número de parásitos, el cuadro puede ser asintomático o también puede ser agudo, en donde van a aparecer síntomas claramente digestivos, como náuseas, vómitos, diarreas acuosas en el caso de la infección aguda. Las diarreas van a ser esencialmente acuosas, dolor en la zona epigástrica, puede haber meteorismo y la pérdida de apetito o anorexia. Esta etapa aguda puede durar de 3 a 4 días, ¿ya? Y si no hay tratamiento, evoluciona entonces a la etapa crónica. En esta etapa crónica podrían haber episodios de, de evacuaciones, 4 o 5 evacuaciones diarias, en donde estas evacuaciones cambian un poco la forma en que se presenta la deposición, ¿ya? Mientras que en el episodio agudo era una diarrea acuosa, en el cuadro crónico, ahora vamos a anotar aquí, tenemos que lo que va a caracterizar acá el cuadro agudo es una diarrea
diarrea acuosa, en tanto que en el fenómeno crónico lo que aparece es una deposición pastosa, una diarrea de tipo pastosa y liantérica. Esto quiere decir que en la deposición se pueden observar algunos restos de alimentos. Puede haber también pérdida de apetito, lo que se conoce como anorexia, también dolor en el epigástrico y también una disminución en el peso. En el caso del síndrome de mala absorción, ¿cómo se va a presentar? Además de toda esta deficiencia en el desarrollo del infante y la baja de peso, por supuesto, vamos a tener diarreas que van a ser esteatorreicas. ¿Qué significa eso? Que van a tener un alto contenido lipídico. Y esto igual nos ayuda entonces a visualizar de alguna manera o al momento de obtener este tipo de información, em, saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra. El diagnóstico es a través del examen coproparasitológico. Las personas que estén produciendo diarreas van a estar liberando principalmente trofosóitos. Cuando las diarreas, o cuando las deposiciones sean más sólidas, lo que se van a comenzar a liberar son los quistes. ¿Ya? Nuevamente, entonces son estas deposiciones más sólidas las que representan un peligro epidemiológico porque se estaría liberando entonces los quistes. Recordemos también que estos trofosóitos no van a resistir las condiciones ambientales, que les van a resistir son las formas de quistes. Existen pruebas serológicas, ¿ya? Inmunofluorescencias o test de ELISA para diagnosticar la enfermedad y también técnicas de PCR. Para el tratamiento, para el tratamiento de esta parasitosis, vamos a considerar las siguientes drogas, que son el metronidazol y también el tinidazol. Estas dos drogas van a tener un efecto sobre los microtúbulos y por lo tanto van a alterar los mecanismos de adherencia del parásito en el intestino. Para prevenir, como la enfermedad se transmite a través de fecalismo, nuevamente debemos considerar eh, todas las formas en que llega el microorganismo a nuestro cuerpo a través del contacto con fecas, de tal manera que nuevamente podemos considerar comer frutas y verduras ya sea bien lavadas, peladas o cocidas, ¿ya? El lavado de manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos, la correcta disposición de excretas, contar con una red de alcantarillado, evitar la presencia de vectores mecánicos y, por supuesto, en el caso de las personas adultas, evitar el contacto ano-boca en las relaciones sexuales. Vamos a estudiar otro flagelado, que en este caso es la Trichomonas vaginalis. La Trichomonas vaginalis produce una enfermedad que se conoce como tricomoniasis. Es una enfermedad de transmisión sexual. Esta parasitosis, ya que afecta los aparatos genitourinarios tanto de mujeres como de varones, ¿ya? Es una eh, histoparasitosis
el único huésped es el ser humano. Por lo tanto, con esto también podemos deducir que se trata de un ciclo que es monoxénico. La tricomoniasis puede cursar también dependiendo del número de microorganismos de manera asintomática, y también podría ser la infección sintomática y presentarse como una vulvovaginitis en las mujeres principalmente, pero en hombres, ¿cierto? La enfermedad es principalmente asintomática, de tal manera que el varón cumple un rol importante en la transmisión de la enfermedad, ya que si no hay síntomas, no se acude a un control médico y por lo tanto no se accede a tratamiento, de tal manera que la mayoría de los hombres asintomáticos tienen un rol epidemiológico importante en la transmisión de la enfermedad, y cuando los varones presentan síntomas se puede manifestar como una uretritis, ¿cierto? Y también como una prostatitis. Pero en el menor número de casos, entonces aparecen estos síntomas. Lo usual es que los varones la infección sea de tipo asintomática. Para cuando aparecen los síntomas, el responsable de causar la enfermedad nuevamente es el trofozoito o la forma vegetativa del parásito. Como ya pueden advertir, es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, hay transmisión solamente por contacto de mucosas que comprometa los aparatos reproductores tanto masculinos como femeninos. Y este parásito, a diferencia de los otros que hemos estudiado en esta clase, no hay presencia de quistes. Solamente tendríamos los trofozoitos, y esto explicaría por qué la enfermedad, que es la tricomoniasis, solamente se podría transmitir por contacto sexual. ¿Ya? Tiene que haber contacto íntimo, ya que los trofozoitos no pueden resistir vivir fuera del huésped. Bueno, ¿cómo es este trofozoito? También, al igual que la yardia, es un parásito que es ovalado, ¿ya? Es bastante grande, ¿ya? Así más o menos luciría una tricómona, ¿ya? Es ovalado, tiene un largo de 10 a 30 micrómetros, con un diámetro o un ancho de 7 micrómetros. El parásito en la parte anterior tiene una proyección de citoplasma que corresponde a lo que se conoce como membrana ondulante. Membrana ondulante. También el parásito en la parte anterior va a presentar un núcleo que es bastante prominente. Va a tener axostilo. Recuerden que el axostilo lo caracterizamos para la yardia. Es la acumulación de varios microtúbulos. Vamos a tener entonces que esta tricomonas tiene un axostilo, que es la acumulación de los microtúbulos. La membrana ondulante, que favorece el movimiento junto con los flagelos que vamos a describir a continuación, se, se mantiene, ¿no es cierto?, de alguna manera, eh, o quien le da soporte a esta membrana ondulante es un conjunto de proteínas que se conocen como costa. Esta costa entonces es lo que le da soporte a la membrana ondulante, y son proteínas que se conocen como fibras estriadas. Esta costa entonces es lo que le da soporte a la membrana ondulante. Los flagelos
anteriores, ya que vamos a distinguir flagelos anteriores y posteriores, los flagelos anteriores nacen desde un sector que se conoce como el complejo blefaroplástico. Sería el complejo blefaroplástico. Vamos a encontrar proteínas de tipo microtúbulos que conforman el corpúsculo basal y también una estructura que se conoce como penta. Y desde aquí, donde están entonces estos corpúsculos basales, y estos microtúbulos que se conocen como penta, constituyen el complejo blefaroplástico. Desde aquí entonces van a nacer 5 flagelos. 4 de estos flagelos son libres y el quinto acompaña a la membrana ondulante y luego termina libre. Y finalmente el axostilo también emerge hacia el exterior a través de un flagelo, de tal manera que este trofozoito va a poseer 6 flagelos en total. Muy próximos al núcleo vamos a encontrar los cuerpos parabasales, que en este caso los cuerpos parabasales constituyen el aparato de Golgi de este protozoo. Entonces, para las tricomonas, el cuerpo parabasal no es otra cosa que el aparato de Golgi. También estos parásitos carecen de mitocondrias, de tal manera que tienen un metabolismo esencialmente anaeróbico. Sin embargo, una organela que reemplaza estas mitocondrias son organelas también de doble membrana, muy parecidas a las mitocondrias, que se conocen como hidrogenosomas. Aquí va a ocurrir entonces el metabolismo de la glucosa, pero de manera anaeróbica. Los movimientos del parásito es a través de los flagelos y también a través de la emisión de pseudópodos. Este microorganismo mm, también puede alimentarse de algunos elementos de la microbiota de los aparatos genitourinarios a través de procesos de fagocitosis. Se ha observado entonces que, que estas tricomonas podrían alimentarse de algunas levaduras o algunas bacterias que puedan encontrarse en los aparatos genitourinarios, tanto masculinos como eh, femeninos. La tricomona se va a establecer cuando ocurran cambios de pH principalmente en la vagina. Sabemos que la vagina posee un pH protector, un pH protector que varía entre los 3,5 a los 5. Sin embargo, el pH que necesita la tricomonas, el pH óptimo, es cuando este tiende un poco hacia la neutralidad. Los pH ideales para la tricomona es de 5,5 a 6, de tal manera que hay momentos en el ciclo de vida de la mujer en que es mucho más susceptible a la presencia de las tricomonas vaginales. Además, esto implica que hay mayor riesgo de tricomoniasis en las edades reproductivas entre los 12 y los 40 años, ya que habría mayor relación con la presencia de estrógenos, que son los que favorecen finalmente un pH ácido en la vagina. Bueno, esta bacteria, ¿cómo causa daño? Perdón, este parásito, eh, dije bacteria, muy mal, muy mal. La tricomona entonces lo que hace es secretar, vamos a dibujar acá nuevamente a las tricomonas,
para, para no confundirnos, sabemos entonces que tenemos la membrana ondulante en los 2/3 anteriores, los flagelos libres, 4 flagelos anteriores libres y un quinto entonces asociado a la membrana ondulante, el axostilo, y el axostilo emerge en la parte posterior con un flagelo también libre. Entonces, ¿cómo es que este parásito causa daño en los aparatos genitourinarios? Los factores de virulencia son los siguientes. Existe una proteína que se denomina simplemente como eh, proteína excretora secretora. Proteína excretora secretora, que es quimiotáctica. ¿Ya? Lo que va a causar esta proteína es que va a hacer o va a producir quimiotaxis para los neutrófilos. ¿Ya? Va a gatillar entonces o va a servir como factor quimiotáctico para los neutrófilos, y los neutrófilos, ¿no es cierto?, van a terminar gatillando el proceso de inflamación. Luego vamos a tener proteasas. ¿Ya? También se van a secretar proteasas muy parecido a lo que pasa con las neiserias. Proteasas que destruyen a las inmunoglobulinas. Como va a afectar principalmente a las mucosas, las inmunoglobulinas aquí relacionadas son las inmunoglobulinas de tipo A, las que van a estar presentes, pero entonces tenemos que la tricomona va a ser capaz de, además de secretar esta proteína excretora secretora, una proteasa de inmunoglobulinas. Y además, un tercer factor de virulencia de esta tricomona es la liberación de una proteasa de cisteína, que tiene un tamaño de 30 kilodaltons, de ahí que se denomina como CP30, ¿ya? Proteasa de cisteína de 30 kilodaltons, que facilita la adherencia de la tricomona al aparato genitourinario. La presencia de estas tricomonas favorece las coinfecciones con otras bacterias como la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que también va a necesitar el mismo tipo de pH. Lo que no podría ocurrir es que una coinfección de tricomonas con hongos, puesto que los hongos van a necesitar un pH que es más bien ácido. También la presencia de la tricomona podría favorecer infecciones con el VIH, ya que la mucosa va a estar inflamada, va a estar dañada. El virus de la inmunodeficiencia humana aprovecharía estas lesiones ocasionadas por la descamación del epitelio genitourinario, y que es lo que causa finalmente la sintomatología de irritación al momento de orinar o al mantener relaciones sexuales. Para el diagnóstico de esta parasitosis se hace a través de un examen a fresco. Vamos a poder considerar algunos elementos que se pueden observar, como el flujo vaginal, orina, también se pueden encontrar en la orina. Hay que centrifugar la orina para que aparezcan estos parásitos. También secreciones uretrales. eh, en el caso de los varones, también el líquido espermático o la secreción prostática sirven para encontrar al protozoo. Es muy importante que la muestra sea tomada y observada inmediatamente con solución de suero fisiológico, puesto que lo que vamos a observar básicamente en estas muestras a fresco es el movimiento del parásito. También se pueden hacer cultivos, pero son relativamente caros y no todos los laboratorios están equipados para hacer cultivos de tricomonas. Están los métodos serológicos, eh, pruebas como el test de ELISA o la inmunofluorescencia, son las que más se utilizan para el diagnóstico de infecciones, y por supuesto que también la reacción de polimerasa en cadena. Para el tratamiento de esta parasitosis
Vamos a acercarnos aquí para que nos quede más bien escrito o mejor escrito. El tratamiento puede ser por vía oral o puede ser de uso tópico a través de óvulos. eh, Son el metronidazol y también el tinidazol. Las formas de prevención son, por supuesto, las que consideramos para cualquier enfermedad de transmisión sexual, en donde podemos contar el uso de barreras, como el uso del preservativo masculino y femenino, también mantener una pareja estable y, por supuesto, la que es 100% más segura, la abstinencia sexual. Importante siempre recordar que cuando estamos en tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual, no solamente debe ser tratada la persona que ha sido diagnosticada, sino que todos los contactos sexuales de dicha persona diagnosticada y también mantener, ¿no es cierto?, abstinencia durante todo el tratamiento. Con eso concluimos la clase dedicada a estos protozoos.